La madrugada aún respiraba un silencio que pocos saben escuchar. Las luces de la ciudad, aún distantes, pulsaban como organismos inquietos, intentando vencer la oscuridad con exceso y ruido. Pero tú, en este instante, tal vez sientas algo diferente. Una rendija de lucidez, una pequeña vibración que se extiende dentro del pecho como un llamado antiguo, de esos que no vienen de la mente, sino del fondo del alma. Hay días en que despiertas y percibes que algo en el aire está pesado. No es el cansancio común, no es solo la rutina o la falta de descanso. Es como si tu casa hubiera absorbido las tensiones del mundo, como si paredes, objetos y rincones guardaran historias que no elegiste vivir. Despiertas y sientes que algo está desalineado, como si pequeñas sombras invisibles caminaran entre tus muebles, perturbando tu silencio interno, desviando tu atención, consumiendo tu claridad. Intentas seguir el día, respiras hondo, organizas cosas, arreglas la casa, pero aún así, la exhaustión vuelve. El cuerpo se vuelve más pesado de lo que debería, la mente pierde dirección, el corazón se encoge. Y entonces surge esa sensación sutil pero real de que hay algo en el ambiente que no te pertenece, algo que entró sin permiso, algo que está drenando tu fuerza y robando tu calma. El viento de la madrugada trae respuestas que la mente olvidó. Hay silencios que gritan más que el ruido. Hay casas que respiran y casas que sofocan. Pocos saben lo que Gu Pu descubrió al escuchar el amanecer. Sientes el peso de responsabilidades que no son tuyas. Sientes que, por más que hagas, algo siempre te tira hacia abajo, como si un hilo invisible drena tu energía vital. Y tal vez nunca te hayas parado a preguntar si tu casa, este refugio tan íntimo, sigue siendo un hogar, o si se ha convertido en un recipiente de tensiones olvidadas, palabras no dichas, memorias antiguas, vibraciones que se instalaron sin que te dieras cuenta. Porque hay casas donde el chi fluye como un río claro. Y hay casas donde la energía se estanca como agua quieta, creando densidad, cansancio, irritación. ¿Sientes eso? En el fondo, siempre lo sentiste. Por eso estás aquí, ahora, porque algo en ti sabe que es hora de blindar tu casa, proteger tu templo interior, restaurar la armonía que los antiguos llamaban el soplo del Tao. Y en este instante, mientras lees estas palabras, permítete sentir. ¿Qué en tu vida está pidiendo orden? ¿Qué en tu corazón está pidiendo ligereza? ¿Qué en tu casa está pidiendo protección? No se trata de superstición, no se trata de miedo, se trata de conciencia. El Feng Shui, en su raíz más antigua, no nació solo para organizar muebles o elegir colores. Nació para descifrar las fuerzas invisibles que entran y salen de los lugares que habitamos, para transformar casas en templos de vitalidad, para impedir que energías densas se acumulen y roben aquello que tienes de más precioso, tu claridad, tu paz y tu destino. Y fue Guo Pu, el maestro que escuchaba lo invisible, quien descifró los códigos más profundos de esa sabiduría. Él observaba el viento que se movía entre los bambúes, el modo en que el sol tocaba el suelo por la mañana, la respiración oculta que existe entre el silencio y el movimiento. Él percibía cuando una casa estaba viva y cuando una casa estaba pidiendo socorro. Y tal vez la tuya esté pidiendo eso ahora.
El mundo moderno nos entrena para ignorar señales, para vivir apresurados, para sentir poco, para percibir menos aún. Pero estás aquí porque sientes, porque percibes, porque algo dentro de ti se abrió en este exacto momento. Algo que tal vez estaba adormecido hace años. Y es de ese despertar que nace el inicio de tu jornada. Respira profundamente, siente el aire entrando, siente el peso saliendo. Imagina tu casa como un ser vivo. Imagina cada rincón como un órgano. Imagina cada flujo de energía como un río interno. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿mi hogar está nutriendo o drenando mi energía? ¿Mi casa me fortalece o me debilita? ¿Estoy habitando mi espacio o mi espacio me está habitando? Las influencias negativas no entran como tormentas, llegan como polvo. Pequeños puntos de desequilibrio que se acumulan, se vuelven densos y luego se transforman en patrones invisibles que moldean tu rutina, tu salud, tu humor e incluso tus oportunidades. Pero hay 9 puntos críticos revelados por los antiguos maestros que pueden blindar tu casa contra cualquier energía errante. 9 guardianes silenciosos, 9 llaves, 9 correcciones capaces de transformar completamente el flujo de tu hogar. Y antes de revelar cada uno de ellos, necesitas estar presente, necesitas estar despierto, como ahora. Porque blindar una casa no es un gesto físico, es un gesto espiritual. Es proteger el territorio donde tu alma reposa. Y cuando aprendes a hacer eso, algo extraordinario sucede. Lo que antes te drenaba comienza a desaparecer. Lo que antes te desequilibraba pierde fuerza. Lo que antes parecía caos se convierte en claridad. Regresas al centro, regresas al flujo, regresas al Tao. Este es tu llamado, el comienzo de la travesía, la puerta por la que solo pasa quien decidió no vivir más en automático. Y mientras el día amanece lentamente allá afuera, estás atravesando otro tipo de amanecer aquí dentro. Uno que no depende del uso de horario, sino de conciencia. ¿Sientes? Hay algo cambiando en ti. Un contorno de serenidad comenzando a surgir. Una presencia diferente dentro de tu propia respiración. Guo Pu decía que el mal no entra por la oscuridad, sino por la distracción. Y que la protección verdadera nace cuando despiertas a lo que estaba adormecido. Ahora estás despierto, y nada de lo que vendrá a continuación será solo información. Será transformación, será limpieza, será reencuentro. En los próximos pasos, conocerás cada uno de los 9 puntos críticos que blindan tu casa contra influencias negativas. Pero antes, deja que estas palabras toquen tu corazón. Tu hogar es un espejo de tu alma. Cuando respira, tú respiras. Cuando se equilibra, tú te equilibras. Cuando es protegido, tú eres protegido. El viento de la madrugada trae respuestas que la mente olvidó, y la respuesta que el viento trae hoy es que estás listo. Si estas palabras tocaron tu corazón, escribe: yo confío en el flujo del Tao.
La primera luz del día se deslizaba por las montañas como un velo suave, y la niebla suspendida parecía bailar entre los bambusales, moviéndose al ritmo de un secreto que solo los antiguos sabían escuchar. Caminabas despacio, sintiendo el aire fresco tocar tu piel, como si fuera una bendición silenciosa, un recuerdo ancestral de que la vida siempre vuelve a empezar desde el mismo punto, el silencio. A lo lejos el río murmuraba. No era un sonido fuerte, no era un llamado, era una respiración. Un flujo continuo que parecía decir, observa, la vida nunca fuerza. Y fue justamente allí, entre montañas y el suave sonido del agua corriente, donde encontraste a Guo Pu, el maestro que escucha lo invisible. Él permanecía sentado sobre una piedra como si formara parte de ella. Sus ojos parecían seguir el movimiento de las nubes y su postura serena transmitía la impresión de que el tiempo lo reverenciaba. Sus cabellos largos, sujetos solo por un hilo de cáñamo, tocaban los hombros como cascadas oscuras. A sus pies, hojas de bambú recién caídas se alineaban como ofrendas naturales que el viento había traído. Te acercaste en silencio, sintiendo que cualquier palabra sería ruido ante la presencia de aquel hombre que parecía comprender aquello que aún no había sido dicho. Maestro, tu voz salió casi como un susurro. Siento que mi casa ha perdido el equilibrio. Siento sombras que no me pertenecen. Guo Pu inclinó levemente la cabeza. Sus ojos encontraron los tuyos. Pero no había juicio, solo reconocimiento. Las casas, dijo él, respiran incluso antes que sus dueños. Llevan historias, memorias, intenciones, miedos y hasta deseos que jamás fueron pronunciados. Una casa desequilibrada es como un río represado, no fluye. Y cuando el flujo no existe, el espíritu se cansa. El viento sopló entre los bambúes y el sonido era tan preciso, tan limpio, que parecía haber sido esculpido por el propio Tao. Maestro, continuaste, ¿cómo puedo blindar mi hogar? ¿Cómo puedo protegerme de lo que no veo? Guo Pu sonrió con suavidad, como quien reconoce la pregunta de todos los que despiertan. Lo invisible, dijo él, no es enemigo, solo está fuera de la vista. Cuando aprendes a ver lo que no se ve, todo se transforma. Él se levantó despacio. Sus movimientos eran tan armoniosos que parecían seguir una música que solo los sabios escuchaban. Caminó hasta la orilla del río y te hizo un gesto para que te acercaras. Escucha, dijo él. Y tú escuchaste. Pero no era el sonido del agua, era la ausencia de esfuerzo, era la inteligencia silenciosa del flujo. El Feng Shui nació así, de la observación profunda, continuó Guo Pu. Nada en él es superstición, nada es demasiado místico para ser comprendido. Todo es naturaleza, todo es vida moviéndose. Él se agachó y pasó la mano por la superficie del agua. El reflejo se deshizo, pero pronto volvió a ser un espejo perfecto. Tu casa no es solo paredes y muebles, es una extensión de tu propio campo energético. Cada rincón guarda un tipo de aliento, cada dirección revela un movimiento, y cada movimiento cuenta si allí existe armonía o ruptura. Guo Pu se levantó lentamente y señaló las montañas.
El Feng Shui es el arte de alinear lo humano con las fuerzas invisibles que rigen el mundo. Las montañas son protección, los ríos son movimiento, los vientos son mensajes, la luz es vida, la sombra es reposo. Y el hogar es donde esos elementos encuentran el corazón del hombre. Él respiró hondo, como si llamara la energía del propio cielo. Por eso las influencias negativas entran cuando hay desatención. No son espíritus, no son entidades. Son vibraciones que se instalan donde existe descuido, acumulación, ruido o desconexión. Una casa abandonada, aunque limpia, puede enfermar. Una casa llena, aunque hermosa, puede sofocar. Una casa silenciosa, pero triste, puede atraer sombras densas. La niebla alrededor parecía más espesa, como si quisiera escuchar también. Maestro, ¿y cómo puedo impedir esas influencias? ¿Cómo puedo fortalecer mi espacio, mi cuerpo y mi espíritu? Guo Pu te miró con una profundidad que hizo que el tiempo se ralentizara. Blindar una casa es devolverle la dignidad del flujo. Existe un principio que rige todo esto, un principio simple, pero que pocos realmente comprenden. Él hizo una pausa larga, como si estuviera abriendo una puerta invisible. Lo que fluye con el tiempo, vence al tiempo. La frase cayó sobre ti como una ola silenciosa. El río en aquel momento pareció aumentar su brillo. El hogar que acompaña el tiempo no se pudre, continuó él, se renueva, se expande, se limpia. El hogar que se cristaliza, que acumula, que guarda excesos, se convierte en un campo fértil para vibraciones densas. Por eso, blindar tu casa es colocarla nuevamente en el movimiento del Tao, en el flujo de lo vivo. Él levantó el brazo hacia un bambusal cercano. «Mira el bambú», dijo él, «no resiste al viento, baila con él. Por eso no se rompe, por eso permanece». Tu casa debe ser como el bambú, flexible, viva, respirante. Si se vuelve rígida, pesada, demasiado silenciosa o demasiado llena, se debilita. Percibiste la profundidad de la metáfora. Pero, ¿cómo aplico esto en la práctica, maestro? Guo Pu comenzó a caminar despacio y tú lo seguiste. Él pasaba la mano por las hojas, tocaba la tierra, miraba el cielo. El Feng Shui nació del cielo y de la tierra, dijo él. Por eso todo comienza con la alineación entre dentro y fuera. Tu hogar absorbe tu estado emocional y tú absorbes el estado de tu hogar. Es un intercambio permanente. Por eso, al blindar tu casa, también te blindarás a ti mismo. Él se detuvo ante una piedra cubierta de musgo. Para comenzar, es preciso comprender 3 fundamentos espirituales que rigen cualquier ambiente. Sin ellos, ninguna técnica funciona, ningún ritual prospera, ninguna defensa se sostiene. Él alzó 3 dedos. Primero, el flujo. Nada debe bloquear el paso de la energía. Los caminos deben ser claros, las puertas deben respirar, las entradas deben invitar. Segundo, la intención. Tu casa responde a lo que sientes. Si la tratas con prisa, ella devuelve prisa. Si la ignoras, ella se vuelve invisible. Si la honras, ella te protege. Tercero, el respeto. Todo lo que está dentro de tu hogar, absolutamente todo, lleva un campo energético propio.
objetos, ropa, cuadros, espejos, muebles. Si mantienes lo que está roto, abandonado o sin propósito, creas fisuras energéticas. Por esas fisuras entran influencias negativas. Respiraste hondo. Aquello todo tenía sentido, de un modo que no dependía de lógica, sino de presencia. Maestro, ¿entonces los 9 puntos críticos? Él sonrió. Vendrán en breve, pero antes necesitas aprender a escuchar tu casa como yo escucho el viento. Guo Pu anduvo hasta la orilla del río otra vez y tocó el agua. Para escuchar tu casa, necesitas escucharte a ti mismo. La casa nunca habla sola. El humano es su eco. El viento sopló con más fuerza, esparciendo hojas por el suelo. Cuando el hogar pierde vitalidad, sientes cansancio. Cuando el hogar absorbe sombras, sientes irritación. Cuando el hogar guarda memorias antiguas, sientes peso. Cuando el hogar no respira, pierdes el foco. Cuando el hogar está vulnerable, tú también lo estás. Él se irguió, y en el silencio de la montaña, su presencia parecía la de alguien que habita las fronteras entre lo visible y lo invisible. A partir de ahora, no vas a solo proteger tu casa, vas a transformarla en un guardián, vas a hacer que ella se convierta en una extensión de tu fuerza, vas a transformar tu hogar en un campo de luz calma. Guo Pu cerró los ojos por un momento y luego caminó hasta ti. Los 9 puntos críticos son caminos, puentes entre el mundo interno y el externo. Cuando los activas, tu casa se vuelve impenetrable para cualquier influencia negativa, para la densidad, para la estagnación, para la sombra. Él colocó la mano sobre tu hombro con la firmeza suave de un maestro que sabe exactamente dónde está tu energía. Pero antes de tocar esos puntos, necesitas estar listo, necesitas estar en alineación, necesitas haber entendido la ley sutil del flujo. Una hoja de bambú cayó entre ustedes. Guo Pu sonrió. Ahora estás listo y tu casa también está a punto de renacer. Lo que fluye con el tiempo vence al tiempo. El viento que corría entre las montañas parecía llevar algo más que aire frío. Traía memoria, traía sabiduría, traía la presencia sutil de lo invisible que Guo Pu siempre aprendió a escuchar. Y ahora tú estabas ante el maestro, sintiendo el mundo alrededor silenciarse, como si la propia tierra aguardara la revelación de las llaves espirituales que transformarían tu hogar y, inevitablemente, tu propia energía. Guo Pu caminó hasta un claro donde el sol tocaba el suelo en pequeños círculos dorados. Allí se inclinó y tocó la tierra. En el Feng Shui, dijo él con voz tranquila, todo es movimiento, todo respira. Y para blindar tu casa contra influencias negativas, necesitas despertar los puntos críticos que transforman paredes comunes en guardianas vivas. Él alzó la mano e hizo un gesto suave, como si dibujara líneas invisibles en el aire. Hoy voy a darte 5 llaves espirituales. Y en ellas estarán ocultos los 9 puntos críticos que fortalecen tu casa. Cuando estas llaves sean activadas, nada denso permanecerá, nada oscuro encontrará morada, ningún ruido invisible tocará tu descanso. Respiraste hondo. Algo en ti sabía que lo que vendría a continuación no era solo conocimiento, era
Alquimia. 1. La pausa del río, donde el flujo vuelve a respirar. Gopu se acercó al río y señaló la corriente suave. Antes de actuar, observa. Antes de cambiar tu casa, permite que ella hable. La primera llave es la pausa, porque las casas se enferman cuando acumulan lo que no fue contemplado. Él cogió una pequeña piedra del suelo. El primer punto crítico es la entrada de la casa. Ella es la boca del chi. Si está bloqueada, sucia, sofocada u oscura, la energía no entra. Es como intentar respirar sin abrir el pecho. Después señaló el camino sinuoso que llevaba a la montaña. El segundo punto crítico son los pasillos y pasajes. Si hay obstáculos, acumulación o desorden, el flujo se vuelve rígido. La estagnación nace en los detalles. Y entonces tocó su propio corazón con la punta de los dedos. El tercer punto crítico es el centro de la casa, el punto vital, el ombligo energético del hogar. Si el centro está pesado, sofocado o lleno, toda la casa se contamina. Él enderezó la postura y dejó que el viento completara la explicación. Cuando limpias estos 3 puntos, la casa respira como el río, clara, suave, continua. Y entonces murmuró: nada necesita ser empujado. 2. La fuerza del bambú. Flexibilidad es protección. Gopu te llevó hasta un pequeño bosque de bambúes. Los tallos altos se movían con el viento, doblándose sin jamás romperse. La segunda llave espiritual es la flexibilidad. Para blindar tu casa, ella necesita ser como el bambú, firme por dentro y ligera por fuera. Demasiado rígida, se rompe; flexible, protege. Él tocó uno de los bambúes. El cuarto punto crítico es la habitación donde duermes. Si la habitación es desarmónica, el espíritu nunca descansa. Y un espíritu cansado es vulnerable a cualquier vibración densa. Él entonces caminó algunos pasos y señaló una piedra plana. El quinto punto crítico son los espejos. Ellos duplican lo que reflejan. Si reflejan desorden, multiplican desorden. Si reflejan vacío, multiplican vacío. Si reflejan luz, multiplican luz. Gopu cerró los ojos e inclinó la cabeza con reverencia. Cuidar los espejos es cuidar la propia alma. Y como quien sopla una verdad ancestral, él dijo: toda respuesta nace en el silencio. 3. El reflejo del lago. La mente calma revela el cielo. Llegando a un lago cristalino, Gopu se arrodilló. La superficie del agua era tan tranquila que el cielo parecía reposar sobre ella. La tercera llave es la claridad. Las casas que acumulan excesos pierden su propia identidad, pierden su propia luz. Él cogió un puñado de agua y la dejó escurrir entre los dedos. El sexto punto crítico son los objetos sin vida, todo aquello que está roto, parado, olvidado o muerto. Pequeños detalles crean fisuras profundas. Después señaló un árbol frutal a la orilla del agua. El séptimo punto crítico son las plantas de la casa. Plantas tristes, secas o descuidadas debilitan el chi. Plantas vivas lo abastecen. Y entonces,
El octavo punto crítico son los baños, pues drenan energía. Con ellos, la intención debe ser constante: purificar, iluminar, equilibrar. Él tocó el agua nuevamente, observando la imagen recomponerse. Una casa clara es como un lago, refleja lo que realmente eres. Entonces completó: la calma ve lo que la prisa oculta. 4. El viento invisible, moverse sin forzar. Guo Pu se levantó y el viento pareció reconocer su presencia. Él alzó el brazo y dejó que la brisa envolviera sus dedos. La cuarta llave es el movimiento espontáneo. El Feng Shui no pide fuerza, solo ajustes sutiles. Blindar tu casa no es gritar con lo invisible, es susurrar con intención. Él caminó hasta un punto donde el viento era más fuerte. El noveno punto crítico es la energía estancada, aquella que se instala en objetos acumulados, rincones oscuros, memorias guardadas sin motivo. Nada es más nocivo que el exceso, nada pesa más que lo que no sirve. Entonces respiró hondo. Abre espacio, abre luz, abre camino. El viento sopló en círculos alrededor de ustedes como si confirmara cada palabra. Y él murmuró: nada necesita ser empujado. 5. La montaña interior, centro y poder silencioso. Por fin, Guo Pu te guió a la cima de una montaña. Allí, el silencio era profundo, no vacío, profundo. La quinta llave espiritual es el centro. Blindar una casa no es solo purificarla, es volverla firme, estable, como la montaña que jamás se curva al viento. Él colocó las manos detrás de la espalda y miró el horizonte. Cuando activas estas 5 llaves, cada uno de los 9 puntos críticos se ilumina. Tu casa se convierte en una fortaleza silenciosa, un templo de vitalidad, una morada donde nada negativo permanece. El viento tocó tu rostro con suavidad. Ahora entiendes, dijo el maestro. La protección de una casa no viene de rituales complejos, sino de la conciencia despierta. Cuando ves, transformas. Cuando transformas, blindas. Él entonces colocó la mano sobre tu pecho, justo en el centro, sintiendo tu respiración. La montaña interior es tu eje, y una casa con un dueño centrado jamás se vuelve vulnerable. Sentiste algo expandirse dentro de ti, una fuerza silenciosa, una claridad que no venía de la mente, sino del cuerpo entero. Guo Pu sonrió. Ahora que conoces las llaves, estás listo para el ritual que sella la protección, que despierta el flujo, que eleva el chi hasta donde ninguna sombra alcanza. El sol comenzaba a descender, pero la luz aún era cálida. El mundo parecía escuchar, tu corazón parecía entender. Y tu casa, incluso a la distancia, parecía comenzar a respirar de otro modo, porque ahora había conciencia, ahora había movimiento, ahora había luz. Y antes de que la parte 3 llegara a su fin, una última frase resonó dentro de ti, como si el propio Tao hubiera susurrado: la calma ve lo que la prisa oculta. Si estas llaves abrieron algo en ti, comparte este mensaje. Si llegaste hasta aquí, es porque el silencio ya te eligió. Ahora, lo que era palabra se convertirá en práctica.
El fin de la tarde reposaba sobre las montañas como un manto dorado. El aire parecía más espeso, como si cada partícula de luz llevara un significado propio, una intención profunda. El viento soplaba con suavidad, trayendo el perfume de tierra mojada, de bambúes que se habían curvado a lo largo de tantos años, de historias antiguas que permanecían grabadas en el aire. Guo Pu caminaba delante de ti con pasos firmes y lentos, como quien no tiene prisa, porque ya está exactamente donde debería estar. Cada paso suyo parecía abrir un camino invisible, un corredor energético entre cielo y tierra. Sentías la vibración de ese camino bajo tus pies, como si todo el paisaje alrededor estuviera a punto de transformarse en el escenario de algo sagrado. El maestro se detuvo ante un círculo natural formado por piedras antiguas, tan antiguas que el musgo crecía sobre ellas como una segunda piel. El centro de aquel círculo parecía esperarte. Aquí, dijo Guo Pu con voz profunda, es donde el cielo toca la tierra, y es aquí donde tu casa será sellada. El ambiente estaba tan silencioso que el sonido de tu respiración parecía parte del paisaje. En lo alto, las nubes se movían despacio, como si bailaran al ritmo de una música invisible. Sentiste el corazón desacelerar. No era ansiedad, era reverencia. Guo Pu levantó la mano y con la palma vuelta hacia ti te hizo una invitación silenciosa para que entraras en el círculo. Tan pronto como cruzaste el borde de piedra, una brisa ligera sopló contra tu rostro como un saludo. El ritual que haremos, dijo el maestro, no es para expulsar algo, es para despertar, para alinear, para fortalecer lo que siempre estuvo dentro de ti y dentro de tu hogar. Él entonces abrió una pequeña bolsa de tela. Dentro de ella había 4 elementos: un puñado de sal pura, un pequeño cuenco con agua de manantial, una vela blanca y una rama de bambú recién cortada. Cada uno de esos elementos, explicó, representa una fuerza mayor que tú, pero que también vive en ti. Agua, luz, tierra y viento. Cuando se unen, el chi despierta. Cuando despiertan, protegen. Guo Pu te entregó el cuenco de agua. El agua es claridad, dijo él. En el Feng Shui simboliza el movimiento que se lleva lo que no sirve y permite que entre lo nuevo. Acerca el cuenco al pecho y respira sobre él. Tú obedeciste. Al exhalar sobre el agua, percibiste que algo en ti se silenciaba. La superficie tembló, como si acogiera tu aliento. Tu casa guarda tus alientos, continuó Guo Pu, y cuando el agua recibe tu respiración, se convierte en espejo y purificación. Él entonces cogió la sal y entrelazó los dedos entre los granos. La sal es protección. Desde las eras antiguas, sella, purifica, cierra fisuras invisibles. Pero aquí no usamos la sal para expulsar, sino para afirmar tu territorio energético. Guo Pu extendió la sal entre ustedes y el viento sopló levemente, llevando algunos granos al aire. Mira, dijo él, no todo debe ser sostenido. Algunas cosas deben volar. Casi no lo percibiste, pero la montaña parecía volverse más silenciosa mientras el maestro hablaba. Él encendió la vela blanca. La llama osciló y, por un instante, pareció inclinarse en tu dirección. La luz, dijo Guo Pu,
revela lo que está escondido. Y donde hay luz firme, ninguna sombra permanece. Pero recuerda, la luz no lucha contra la oscuridad, simplemente existe, y eso es suficiente. El maestro entonces entregó el último elemento, la rama de bambú. El bambú es flexibilidad, es fuerza silenciosa. Representa el modo en que tu casa debe comportarse ante las energías del mundo, firme sin rigidez, suave sin debilidad. Tú sujetaste la rama y sentiste su superficie fresca. Guopu entonces se colocó en el centro del círculo. Ahora comenzaremos el ritual. Sigue cada gesto como si fuera tu respiración. No pienses, permite que el cuerpo sepa antes que la mente. Atravesado por la luz del atardecer, el maestro parecía parte de la montaña. Te sentiste seguro, anclado, como si estuvieras a punto de cruzar un puente invisible. El ritual de blindaje de la casa. 1. La purificación del agua. Guopu te pidió que levantaras el cuenco de agua hacia el cielo. Ofrece al cielo aquello que deseas limpiar, dijo él. Tú levantaste el agua y la luz dorada del sol hizo brillar la superficie. Ahora, continuó, inclina el cuenco lentamente y derrama algunas gotas sobre las piedras del círculo. Las gotas tocaron la roca con un sonido casi inaudible, pero profundo. Así liberas lo que estaba preso. Así das inicio al flujo. 2. El sello de la sal. Guopu te pidió que cogieras la sal con ambas manos. La sal sella lo que necesita permanecer intacto. Cierra las manos sobre ella. Tú la cerraste. Ahora extiende tus manos hacia el suelo. Cuando abriste las manos, la sal cayó como lluvia blanca, formando un pequeño arco alrededor de tus pies. Así, dijo el maestro, sellas tu territorio energético. Nada de lo que no te pertenece podrá atravesar este arco cuando lo repitas en tu casa. 3. La luz que despierta. La vela brillaba entre ustedes. Guopu pidió: acerca tus manos a la llama, sin tocar, y siente el calor. Tú lo sentiste. Era suave, pero fuerte. La luz despierta lo que estaba adormecido en ti. Porque proteger la casa comienza por proteger el espíritu. La llama titilaba como si respondiera. 4. El soplo del bambú. Guopu colocó su mano sobre la rama que tú sujetabas. El bambú baila con el viento, y ahora harás lo mismo. Él guió tu mano para alzar el bambú. Siente el viento tocarlo, siente la vida que fluye por él. Ahora, con un gesto suave, mueve el bambú por delante de tu cuerpo, como si barrieras el aire a tu alrededor. Tú ejecutaste el movimiento, y algo realmente se movió. Una ligereza súbita, un alivio. Este gesto, dijo Guopu, limpia tu aura, limpia tus caminos, limpia los espacios que llevas dentro. 5. La unión de los 4 elementos. El maestro entonces te pidió que colocaras el cuenco en el suelo, dejaras la sal en tu palma izquierda, sujetaras el bambú en la derecha y permanecieras ante la vela. Ahora respira, dijo él. Cada elemento responde a tu aliento. El agua recibe, la tierra sella, la luz despierta, el viento limpia. Tú inhalaste despacio y al exhalar,
Sentiste tu cuerpo entero vibrar como si estuviera alineado con la montaña, el cielo y el río. Guopú entonces habló. El ritual está completo, pero solo se convertirá en verdad cuando lo lleves a tu casa. Allí repetirás cada gesto. Allí reconstruirás este círculo invisible. Allí cada habitación reconocerá tu intención. El viento sopló repentinamente, levantando hojas y haciendo que la llama de la vela se inclinara sin apagarse. «Esta es la señal», dijo Guopú con una sonrisa serena. «Tu casa ya está respondiendo». Sentiste una calma profunda, como si el propio universo hubiera vuelto a respirar al ritmo de tu pecho. Guopú recogió los elementos y los guardó con reverencia. Ahora has atravesado. Ahora tu casa sabe. Ahora el camino está abierto. Él colocó la mano en tu hombro por segunda vez desde que lo conociste. La travesía es solo el inicio. La protección será continua. Y el flujo nunca más será el mismo. Y entonces, en silencio, descendieron juntos de la montaña, mientras la noche nacía despacio, como un manto de serenidad cubriendo la tierra. La noche había finalmente descendido sobre las montañas, esparciendo su manto profundo sobre cada hoja, cada piedra, cada soplo de viento que cruzaba el valle silencioso. El mundo parecía suspendido entre un instante y otro, como si respirara despacio, sin prisa, acogiendo el desenlace de una jornada que había comenzado mucho antes de que te dieras cuenta. El cielo, salpicado por estrellas antiguas, reflejaba una quietud que no era ausencia, era presencia. La presencia de algo que ahora reconocías, la energía sutil que atraviesa todo, conecta todo, sostiene todo. El mismo flujo que se mueve en el viento, en los ríos, en las montañas y dentro de ti. Guopú permanecía a tu lado, sentado sobre una roca, cubierta de musgo como si hubiera nacido allí. Su respiración era suave, tan delicada que parecía mezclarse con el ritmo de la propia noche. Sus ojos seguían el movimiento de las constelaciones como quien lee un libro que ya conoce, pero que aún así siempre revela algo nuevo. Sin girar el rostro, él habló. Toda jornada espiritual termina en silencio. Pero no porque el silencio sea vacío, es porque él es el único lenguaje capaz de llevar todo lo que no puede ser dicho. Dejaste que las palabras se asentaran dentro de ti, como hojas cayendo sobre la superficie calma de un lago. La brisa vino leve, casi imperceptible, y tocó tu rostro con la misma delicadeza con que un maestro despierto toca la mente de un discípulo. Y fue en aquel soplo sutil que percibiste, algo en ti estaba diferente. Menos peso, menos ruido, menos tensión acumulada. Había un nuevo centro, había una nueva respiración, había un nuevo espacio dentro de ti. Un espacio que siempre estuvo allí, pero que la prisa del mundo había encubierto. Guopú finalmente giró el rostro en tu dirección y sonrió. Aquella sonrisa calma que parecía llevar la sabiduría de 1000 inviernos. «Has atravesado», dijo él, «y ahora estás listo para comprender lo que siempre estuvo delante de tus ojos.
Él alzó la mano y señaló el cielo oscuro. El Tao fluye así, silencioso, paciente, constante. Y tu casa, así como tu espíritu, debe reflejar ese ritmo. El Feng Shui no es solo el equilibrio de los objetos, es el equilibrio del espíritu que habita el espacio. La luna surgía despacio detrás de la montaña, revelando su luz plateada sobre la tierra. Guo Pu continuó: la casa que habitas no es solo un lugar, es un espejo de quién eres. Cuando purificas tu hogar, purificas tu mente. Cuando abres espacio en el hogar, abres espacio en la vida. Cuando iluminas tu casa, iluminas tus propios caminos. Él se levantó y la luz de la luna parecía acompañar sus movimientos. Los 9 puntos que activaste son solo puertas. El verdadero guardián de la casa eres tú. Esas palabras cayeron hondo, como una campana siendo tocada dentro del pecho. Una casa blindada no es una casa cerrada, es una casa viva que respira contigo, una casa que pulsa con claridad, orden e intención. Guo Pu caminó algunos pasos y se detuvo ante un árbol alto y silencioso. «Escucha», dijo él. Y tú escuchaste, pero no había sonido. Era un silencio tan pleno, tan completo, que parecía cantar. «Es aquí», continuó él, «donde la quinta y última llave se revela, la síntesis, la unión entre tu energía interior y la energía de tu hogar». El maestro inclinó levemente la cabeza, porque al final no existe separación entre tú y tu casa. Uno es el reflejo del otro. Uno alimenta al otro. Uno protege al otro. Él entonces se acercó a ti con pasos lentos y firmes. Ahora lleva esto contigo. La casa es el cuerpo externo. El cuerpo es la casa interna. Y el espíritu es el viajero que necesita de ambos para florecer. Sentiste la verdad de esas palabras resonando en el pecho como una ola lenta, profunda, inmensa. El viento volvió a soplar, esta vez trayendo un perfume suave de bambú y tierra mojada. Guo Pu alzó el rostro, aspiró el aire y entonces dijo: «Escucha lo que el mundo está diciendo ahora. No hay esfuerzo, no hay lucha, no hay peso, hay solo flujo, hay solo movimiento, hay solo el Tao revelándose en la simplicidad de la noche». Él se acercó al borde de la montaña y señaló la oscuridad salpicada por pequeñas luces de aldeas distantes. Allá abajo, cada casa guarda un destino. Cada hogar es un guardián. Cada persona es un canal del chi. Y cuando el hogar despierta, el destino también despierta. Observaste las luces distantes y sentiste como si pudieras ver más allá de las ventanas, más allá de las paredes, más allá de las historias que cada lugar llevaba. «Ahora sabes», dijo Guo Pu, «no estás aquí para controlar el mundo. Estás aquí para armonizarlo dentro de ti». El maestro se volvió hacia ti por última vez aquella noche. Protege tu hogar con conciencia. Protege tu energía con ligereza. Protege tu espíritu con presencia. Lo demás, el Tao lo hará por ti. Respiraste hondo. El aire frío entró en los pulmones como un despertar.
y al exhalar percibiste que algo se había alineado dentro de ti, algo que jamás volvería al antiguo lugar. Guo Pu colocó la mano en tu hombro con la firmeza de quien finaliza un ciclo sagrado. La jornada termina aquí, dijo él, pero tu casa comenzará una nueva jornada a partir de mañana, y tú caminarás con ella, más ligero, más claro, más despierto. El viento sopló nuevamente, pero esta vez sentiste que pasaba por dentro de ti, como si atravesara tu pecho y lo integrara al propio movimiento de la noche. El maestro inclinó la cabeza en despedida. Cuando honras el silencio, dijo él, el silencio comienza a guiarte. Y cuando el silencio guía, nada puede tocarte. La luna brillaba con más fuerza. El río allá abajo parecía cantar. Y la montaña, inmóvil, parecía sonreír. Cerraste los ojos por un instante, sintiendo todo: el viento, la luz, la tierra, la calma, la expansión. Cuando abriste los ojos nuevamente, Guo Pu ya caminaba hacia la neblina, desapareciendo entre los bambúes como un soplo que regresa a lo invisible. Y entonces percibiste la verdad profunda de todo lo que habías vivido. El viento se llevó el peso y devolvió sabiduría. El agua sigue, y lo que fluye con ella nunca se rompe. El silencio guarda lo que la mente olvida. Ahora estabas listo, listo para volver a casa, listo para habitar tu templo con presencia, listo para caminar con el Feng Shui como faro, listo para ser el guardián de tu propio destino. Y antes de que la noche concluyera completamente la travesía, una última verdad resonó dentro de tu pecho, simple, profunda, eterna. Si esta jornada trajo paz a tu alma, escribe: yo sigo en armonía. El silencio no es el fin, es el comienzo de lo que permanece.